Ya sabéis que aquí tenéis un sitio, si queréis venís. Bueno, pues muy agradecido, esto lo estamos grabando y va a quedar, como siempre digo, para la posteridad. Cuando lo vean tus nietos, Silvia, va a decir, increíble cómo era mi abuela. Increíble, ¿no? Como no tengo nietos, no bien. nada. El tema de hoy, ahora que se siente esta gente que acaba de venir, por eso siempre es bueno esperar un momento. Bueno, pues como los conciertos así de ópera, que igual que se le respeta a Plácido Domingo, se le respeta a todos los demás, ¿no? A Plácido Domingo al que sea, por lo menos cuando está cantando o haciendo esas operetas. Como sabéis, muchos de los que venís aquí, pues es un diálogo filosófico. Como hay caras nuevas, voy a decir que hay un procedimiento, y es que yo presento unos minutos, brevemente esto, y luego la gente que quiera sale aquí, da su visión del tema, presenta argumentos, contraargumentos, tesis y antítesis, y entonces, bueno, pues es la manera más interesante de hacer un diálogo filosófico, porque si todos pensáramos lo mismo, pues la verdad, la filosofía siempre es polémica, es decir, que no es para hacer amigos, hombre, no es para cargarte a la gente, pero desde luego siempre es polémica. No puedes ir ahí con tan buen rollo como se lleva en nuestra época, y nadie dice lo que realmente sustenta en sus tesis, y así estamos todos, ¿no? Que somos casi un misterio para nosotros mismos. La pregunta, va a ponerme de pie porque si no hay gente aquí que se me escapa, la pregunta es ¿qué es psicología? Y luego también seguía la cosa diciendo que filosofía de las psicologías. Si la pregunta es qué es psicología, es que no es una cosa clara y distinta, sino que es una idea muy complicada. Y es tan complicada que Aristóteles, pues ya, y Platón, Aristóteles escribió de Psique, acerca del alma, Peripsique mejor dicho, y ahí habla mucho de qué puede ser la psique o el alma. Hay una historia de la psicología que hay que contar, y seguro que cuando salgáis aquí, pues expondréis pues, alguna anécdota que siempre viene bien, ¿no? Yo no voy a hacerlo todo porque primero no lo sé, y luego también confesar que aunque yo estoy trabajando en esto personalmente mucho, el lío es monumental. El lío es monumental porque, claro, la gente habla de psicología como que la toca, ¿no? Yo ahora estoy cogiendo aquí a la psicología. Coges a Silvia como si fuera la psicología. Y nada más difícil, porque como todas las ideas, pues hay multitud de visiones, unos tienen una idea de psicología, unos tienen una ideología de la psicología, es decir, que es un mare magnum el que hay hoy en día. Ejemplo, si todos tuvieran la misma psicología, no habría psicoanálisis, psicoterapias dinámicas, psicología dialéctica, psicología marxista, conductismo, psicología individual de Adler, la junguiana, la Gestalt Theory, o sea, hay un montón, ¿no? El lenguaje entre los psicólogos suele ser casi mejor no decir dónde estás tú practicando la clínica, porque si no hay lío seguro. Yo he estudiado esa carrera y me gustaba mucho, luego me tiró más Sofía, la filosofía, pero reconozco que es interesantísima. ¿Por qué? Primero, hay tres ideas fundamentales en toda la edad clásica que llegan hasta ahora. El tema del mundo, el cosmos. El cosmos, ¿dónde estamos? El universo. Esa, pues ya sabéis que estaban ahí desde, bueno, Hawking y tantos otros modelos del universo. ¿Cómo es? No lo sabemos. Si lo supiéramos no habría modelos. Habría uno, pero hay muchos. Pensad en Copérnico, en Galileo. Esa es la idea de cosmos. Luego está la idea de Dios. Claro, la idea de Dios, pues fijad el recorrido que tiene, ¿no? Como tres ideas metafísicas. Y luego esta, la psicología, el tema del alma. Y en el tema del alma, pues igual que en el tema del cosmos y de Dios, hubo un señor alemán, vivía en Königsberg, paseaba más bien mucho con su servo
su encargado de llevarle ahí el parasol, Lampe, y llegó en la crítica de la razón pura, en el siglo XVIII, a decir que hay cosas que entran dentro de la ciencia. En ese momento estaba Newton, estaba Galileo, él leyó a Newton muchísimo, Kant, y entonces dice que los fenómenos, es decir, tú coges un cuerpo, un grave, y ves que a tal altura tarda tanto tiempo, velocidad, espacio-tiempo, todas las leyes de Newton, ahí se puede observar lo que pasa. Es fenómeno, él lo llama fenómeno. Es decir, lo que se manifiesta. Yo ahora veo tu fenómeno, que son los ojos, y tú me verás a mí si me miras. Y entonces, lo que estamos viendo ahora, según Kant, son fenómenos. ¿Por qué? Porque luego está el noúmeno. El noúmeno es lo que no se puede llegar a ello. Noúmeno viene de nous, de pensamiento, y es algo que pensamos en Dios, pero nadie sabe nada. Pensamos en el alma, pero nadie sabe nada. Y pensamos pues en el cosmos y nadie sabe nada. Más o menos tenemos un mapa mundi, pero muy escueto. Y tenemos entonces que estudiar toda la historia de los que estuvieron antes para hacernos una pequeña idea de qué va esto. Y entonces, claro, el tema que pone Kant es que las ciencias son las que trabajan con fenómenos. Física, la química todavía no estaba, es en el siglo XIX, pero bueno, había unos principios de química, ¿no? Están ciencias pues muy incipientes, la matemática ya lo era, y ahí por eso trabajan la estética trascendental. Pero lo importante que quiero señalar es que esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los fenómenos son mensurables, se pueden medir, pero esas dimensiones como lo nouménico, es decir, Dios, el alma, ahí nos perdemos. ¿Qué dice Kant? Mejor, en la crítica a la razón pura, al final concluye diciendo que, bueno, de eso lo dejamos como tres entes puros pensados. No se puede hacer ciencia. No se puede hacer ciencia. Pero claro, en el siglo XX viene la reflexología rusa con Pavlov, estuvo aquí en Madrid en 1905, creo, por la tarde, es verdad, y empieza a hablar de, bueno, que ve ahí haciendo experimentos con perros, con los jugos gástricos, el sistema nervioso observa que pasan cosas, ¿no? Y que encima eso se puede transferir a seres humanos, que es la misma continuidad darwiniana, que hombres, animales, Darwin, somos muy parecidos. Entonces, si puedes hacer cosas, modificación de ciertas conductas de los animales, generarles fobias, generarles estados de placer, también se puede hacer con seres humanos, evidentemente, y hace muchísima experimentación. Lenin le quiso meter en el partido y él siempre renunció, Iván Petrovich Pavlov. Pero eso no es la idea que quiero decir, que es una. Y ya en el siglo XX también, en los años 50, llega un movimiento pues muy importante, que es el conductismo. Y ese sí que coge a lo fenoménico de Kant. ¿Por qué? Porque dice que lo que podemos estudiar de los seres humanos, no te comas el coco. Sigmund Freud, que estaba en Austria, en Viena, estudiando lo inconsciente y que si el complejo, el mecanismo de castración, la envidia de pene y todo eso, no se puede, eso no tiene sentido. Se puede estudiar a los organismos humanos utilizando el condicionamiento operante que funciona a todas las horas del día en nosotros. Y claro, yo ahora no voy a explicar el condicionamiento operante porque, bueno, eso es un poco... Es muy bonito, pero es un poco largo. Pero sí se puede decir que una paloma picotea un triángulo rojo y le cae un granito de comida. Y entonces, pues, le puedes hacer con esa paloma lo que tú quieras. Yo trabajé en Salamanca con palomas vivas, porque ahora ya no trabajan con palomas. Ahora me ha dicho mi compañero que se quedó allí, era un profesor, era un alumno brillante, Alfonso está allí en la universidad, y trabajan con modelos virtuales. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que claro, es muy distinto trabajar con seres vivos que con el ordenador. Ahora ya es todo con el... Hasta dentro de poco con el WhatsApp no vas ni a la facultad. En cualquier caso, lo que se quiere decir aquí es que Skinner, seguido de la lectura de Watson, de Bertrand Russell y de tantos otros filósofos que dicen
vamos a coger el tema de la psicología en serio, porque es que si no nadie se pone de acuerdo. Y lo que hacen es barrenar toda la idea de psicología que está más allá de la conducta. ¿Qué hace Juan ahora? Voy al psicólogo, es que estoy deprimido. Y dice el otro, yo no sé lo que es eso. Porque claro, uno está deprimido de una manera y otro de otra. Me dice, un gráfico. A las 7 de la tarde, ¿qué haces? Y empiezas ahí a observar la conducta, porque lo que hacemos es conducta. Y entonces lo que vamos a mirar es lo que hace el sujeto operante en este caso. El tema es precioso. Yo de momento lo dejo ahí, y ahí está el tema de qué es la psicología, pues de momento decir que es una cuestión complicada, porque es una idea complicada. Como todas las ideas complicadas. Yo creo que si la gente no quiere filosofar, no es porque no quiera, es que es complicado. Porque si fuera facilísimo, y en esta sociedad no hay mucho tiempo para andarte tú ahí con psicología, filosofía, bastante tengo yo con mi vida, ¿no? Va a meterme yo en qué es la televisión. Yo veo la televisión pero no sé nada. Tú te tragas ahí todos los programas, pero sin ninguna idea de la televisión. Y todas las ideas que usamos tienen un componente, un núcleo que decimos material. Por ejemplo, el mundo. La idea de mundo, pues es un cofre donde la novia metía ahí todos los enseres para cuando se casaba, iba con el marido, el nuevo matrimonio, y en el mundo, que antes se llamaba mundo, se llama incluso, el cofre era donde se metía todo. Y nosotros tenemos la idea del mundo de que hay seres aquí metidos, ¿no? Como piezas. Entonces, todas las ideas tienen una genealogía. Ahora, también os digo una cosa. En el diálogo, sí me gustaría que, yo como no sé mucho, siempre hay gente que como uno habla, y cuando habléis vosotros al final saldrá uno diciendo, hasta ahora solo se han dicho tonterías. Entonces llega él y nos ilumina a todos, ¿no? Yo creo que es un tema precioso, que hay que ir con mucha calma, con prudencia, pero desde luego que sí podemos intervenir con total libertad. Si queréis, bueno, yo me presento, Miguel Ángel, y vosotros pues, os presentáis cuando habléis, y aquí sale toda persona. Y luego, ¿qué es psicología? Entonces digo, una incógnita. Lo mismo que decía Kant, X lo llamaba. Noumeno, X, no lo sé. Ahora, yo sí creo, como no soy metafísico, que sí se puede saber. ¿Cómo? Renunciando a la idea. Yo ya presento y no me muevo ni un milímetro, aunque... Pero bueno, luego decís vuestra filosofía, yo no me muevo ni un milímetro. Yo en el alma, en la mente, en la psique y en esas cosas yo no creo. Yo soy... pasa esto. Hay un sujeto que hay que respetar, nadie dice que hay que torturarnos, y lo del alma no entiendo nada. Realmente es una manera muy metafórica, bonita, de hablar. Pero nosotros lo que estamos es ante, desde mi punto de vista, con sujetos, tienen una historia, unos están muy condicionados por jugar a las máquinas tragaperras y otros pasan de todo. Es decir, es una conducta. Y con el punto siguiente, filosofías de la psicología, filosofía de las psicologías, se quiere decir esto, que hay muchas filosofías de la psicología. Yo os he esbozado la mía, y vosotros tendréis la vuestra, porque yo parto de que, en cierta manera, todos somos psicólogos. De hecho, tenemos lo que llamamos psique, es decir, hablamos, escuchamos pues, un debate y decimos, mira, yo me posiciono aquí. Es decir, hay una capacidad verbal, operatoria, por la cual nosotros podemos entender lo que decimos a veces, ¿no? Entonces, simplemente, filosofía de las psicologías quiere decir que tú vas a un gabinete de psicología y la persona que está ahí detrás del mostrador, de la mesa, tiene una idea muy distinta a otro psicólogo. De tal manera que hay ahí o un truco o yo que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Porque lo que no puede ser que un psicólogo te mande una cosa y el otro otra contraria. Entonces ahí pasa igual que en psiquiatría, cosas curiosísimas. Podemos meternos en este tema de la psiquiatría porque es interesantísimo cómo se está cebando a la población, a fármacos, psicofármacos, en estas circunstancias tan, podríamos decir, bueno, pues difíciles a veces, y entonces tú sedas a los organismos humanos, pues no es que no piensen, pero bueno, van al trabajo, estamos atontados, y funciona. Esa crítica la han hecho los psicólogos algunos. Ciertos psicólogos han sido, y también psiquiatras, contra el movimiento de la antipsiquiatría. Han sido muy críticos contra la psiquiatría, de tener al individuo, vamos, sedado completamente, y creo que esa sería la dimensión política
de una psicología que pensara no en el individuo es, por sí no tiene sentido, es una abstracción, sino en el grupo, ¿dónde estamos? Y sí, sinceramente creo que los psicólogos tendrían mucho que decir, pero como están en la práctica terapéutica muchas veces, políticamente como que se apartan, y sin embargo creo que las dimensiones de una cierta psicología, pero en política, son fundamentales. Y hasta ahí, pues la pregunta es ¿qué es psicología? Filosofía de las psicologías, y podemos decir, bueno, pues como no sabemos lo que va a pasar, pues podemos decir lo que se quiera, ¿no? Dentro de un contexto como es este, ¿no? Así que a partir de ahora, creo que se ha esbozado una breve... José, si quieres sale para aquí, porque es mucho mejor para que se te grabe y se quede para... Venga. Sería muy bueno, ¿eh? Una oratoria perfecta. Venga, venga, hombre, José, que ha salido mal. Simplemente son dos preguntas. Para el grupo, para todos. Sí, venga. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por organizar la actividad. Muy bien. Yo no tengo, bueno, más o menos lo has esbozado tú, pero cuando leí el título de cartel yo no tengo muy clara la frontera o la delimitación entre lo que es psicología y filosofía de la psicología. Me acuerdo, o sea, no lo tengo claro porque la filosofía parece que se divide en todos los áraos. Y la psicología también toca temas que no son muy tangibles. Tú me dices que no crees en el alma. ¿Me lo podrías demostrar? No, desde mi punto de vista, ahora no viene a cuento, pero vamos, es que, lo que pasa es que yo creo que no sabes tú lo que quieres decir con alma. Yo no lo sé, pero es que me temo que vosotros tampoco. Pero bueno, yo como soy moderador... Pero como tampoco sabemos lo que queremos decir con Dios porque lo hemos creado, claro. O espíritu, o... Sí, es que ahí hay que coger al autor, es que cada uno tiene una idea. Averroes tiene una idea, Avicena tiene una idea, Aristóteles de alma tiene una idea, Descartes tiene una... ¿De qué alma me habla? Podríamos decir. En un debate filosófico diríamos, ¿de qué alma me está hablando? ¿No? Porque es que si no, ¿ves hablar por hablar? ¿De qué alma? Es que yo no me he inventado. Yo la idea de alma no me la he inventado yo, Viene de la tradición. Y cuando las personas hablan del alma es muy divertido. Porque hablan del alma como que lo supiéramos, ¿no? Hablo del alma, me duele el alma. Lenguaje metafórico donde los haya. Pero muy bien, si alguien quiere creer en el alma, pues muy bien, yo no lo voy a quitar. Vaya bobada, ¿no? Tengo más cosas que hacer. Pero cuando tú me preguntas eso, José, o el que quiera que conteste, ¿de qué alma hablamos? Porque hay muchas ideas de Dios. El Dios de la Trinidad católica no tiene nada que ver con el Dios monoteísta de Alá. No tiene nada que ver. Entonces, no creo en Dios. Bueno, pues ¿en cuál? Porque los árabes son ateos del Dios católico. Y los católicos son ateos del Dios árabe. O sea, por eso yo creo que la filosofía es ¿de qué estamos hablando? Y yo te digo, a ver, ¿de qué alma me hablas? ¿Qué entiende usted por alma? No a ti, José. Es que para mí este tema es muy difícil, porque no sé dónde termina la psicología y dónde empieza la filosofía de la psicología. Entonces, para mí esto es muy complicado. Pues es muy bonito eso, porque a mí lo complicado es que me encanta. Frente a la simplicidad de las almas, ¿no? Una cosa precioso. Si quiere salir, puede... Ven. No, se me oye bien. Me llamo Antonio. A mí me importa un huevo dónde empieza la filosofía y dónde termina la psicología. Importa un huevo. Sin embargo, me ha parecido muy interesante una cimentación que has echado así al principio, sobre la que podemos hablar largo, seguramente. Y es cómo dio psicología. Y yo creo, mi opinión, es que el cosmos está bien, nos interesa mucho. Pues todo lo relacionado con la ciencia está bien, tiene su razón de ser. El Dios también tiene su razón de ser. Y en mi caso, yo personalmente, es en el capítulo que metería el alma, en mi concepto. Y luego la psicología también está bien. Es de los tres asuntos, para mí, el más difuso. Pero, para mí la psicología tiene una razón de ser. Y es el sufrimiento. Si no hubiera sufrimiento, nadie hablaría de psicología. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Vale, muy bien. Si alguien quiere intervenir, recoger alguna expresión del compañero o de José que le conteste lo que es el alma, desde luego el terreno es difuso. Y por eso, desde hace mucho tiempo han estado trabajando pues, filósofos de la talla de Kant en esto. Yo no sé si os habrá convencido el decir que hay cosas de las que podemos hablar y otras de las que, bueno, habla, haz poesía.
Es muy distinto. Cuando habla Quevedo en su poesía Amor más allá, más constante allá de la muerte, por ejemplo, esta que dice que polvo será más polvo enamorado, es muy distinto la lectura poética de si realmente los cadáveres, cuando vemos un zorro que le acaba de atropellar pues un coche o un ser humano, a ver si van a dar la agua fría hasta donde está Caronte. Son dos discursos. Y claro, lo que no me vale a mí es que creo que en una facultad de psicología se haga poesía. Se tiene que estudiar la poesía. Porque ¿por qué usa el poeta eso? Eso lo hace Skinner, cuando analiza cómo se compone un poema, y tantos otros psicólogos. Él, igual que Freud, era un enamorado de Shakespeare. Creo que la poesía es una dimensión maravillosa, pero la ciencia de la conducta es otra cosa. Pero, sinceramente, os digo, yo no lo tengo todo tan claro, y creo que es muy bueno pues escucharnos, decir, bueno, pues como ha dicho Antonio, ¿era usted, Antonio? Pues claro, es evidente en nuestra tradición que alma, espíritu, se suele introducir y se suele ajuntar con la idea de Dios, porque si no hay esa idea de Dios, se suele introducir. Componer. Ahora, Platón no la metía. Hablaba del mundo de las ideas, estamos en este mundo de apariencia y luego vamos al mundo de las ideas, pero sí lo coge el catolicismo, y coge el catolicismo a todo Platón, y entonces donde pone el mundo de las ideas, ellos ponen el paraíso, igual que Avicena y los árabes, incluso, bueno, algunas lecturas. Si alguien quiere hablar, por favor, venga, muy bien. Yo no asocio el alma con Dios, con la idea religiosa. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que el alma forma parte de este cuerpo y forma parte de la parte psíquica de nuestro cuerpo. Toda la psique está en el cerebro. Entonces, si se puede decir así, pues el alma alberga el cerebro. Entonces, en eso nos distinguimos precisamente los humanos de las otras especies. A mí me parece que el planteamiento de la pregunta, yo de verdad que lo leí abajo el otro día, y después cuando fui a pensar un poco en el tema, pues resulta que no lo había leído bien. Entonces yo leí, ¿qué piensan? O sea, como que piensan los filósofos de la psicología. La psicología realmente son unos estudios nuevos, o sea, a partir del siglo XIX. Y realmente, pues, el que ha tenido más fama, pues a través de psicoanálisis y todo eso, y el que revolucionó un poco, vamos, la sociedad de aquel tiempo fue Freud. Pero, vamos a ver, la psicología también es ciencia, porque el psicólogo experimenta, o sea, experimenta con unos métodos que pueden ser a través de la palabra, a través del estudio de la conducta, a través del estudio de la sociedad, a través de las religiones, de las creencias, o sea, que abarca toda la parte psíquica de la persona. Lo estudia, seguirá unos métodos, seguirá otros métodos, pero se vale de unas herramientas que después también son medibles a través de los test, a través de, bueno, a través de todas las herramientas que ellos utilizan, como puede ser Rorschach, o sea, para conocer a las personas. Y estudian al ser humano desde que es chiquitín, o sea, que lo estudia a través de todos los estadios de su vida, de todos los estadios de crecimiento.
Para mí no es difícil pensar que tenemos alma y dónde está. Pues claro que está en nuestro cerebro. Y a mí me parece que una de las manifestaciones más, que se puedan interpretar de manera más clara en la conducta del ser humano, cuando lo expresa, es a través del arte. Entonces, el hombre, solamente los seres humanos somos capaces de escribir, componer, pintar, bailar, o sea, hacer una serie de cosas que son manifiestamente atributos que tiene el ser humano, pero es por el cerebro. Yo esto no lo veo como difícil. A lo mejor es que soy muy burra y entonces quiero decir, no me complico. Tengo una serie de conocimientos, los aplico y ya está. Vale. ¿Quién podría definir lo de qué es la psicología? Si hay alguien en la sala así, oye, venga. No me levanté la mano, pero no porque quisiera definirla, ¿no? Pues si quieres salir aquí... No soy tan osado, o sea, podría. Venga, no. Solo quería decir una cosa que decían, que yo creo que cuando hemos hablado de lo de la paloma, lo de Skinner, lo de Pavlov, Rodríguez Delgado, Conrad Lorenz, yo que no soy psicólogo y no tengo ni idea de lo que es la psicología y tampoco me atrevo, no es que no me atreva, es que desconozco en profundidad, por supuesto. Yo creo que cuando se habla de estos señores, yo creo que estamos hablando de comportamiento. Para mí la psicología debería ser un paso más para allá. O sea, la conducta, el comportamiento, eso lo definió Conrad Lorenz como etología, ciencia del comportamiento. Yo creo que psicología es como un paso más allá. La conducta es estímulo-respuesta, a grosso modo. Yo creo que la psicología debería ser algo más allá, nada más. Vale. ¿Alguien que se atreva? Antonio, tú se... Tratando de dar contestación a esa pregunta que has lanzado así a todo, bien. Yo reitero, un poco más en el concepto que ya lo dejé antes ahí presente, de que para mí la psicología me interesa en tanto en cuanto es una herramienta, o por lo menos yo asumo que es una herramienta para tratar el sufrimiento, precisamente el dolor del alma. Y digo esto porque yo escribo algo en verso y utilizo mucho la palabra alma. Y para mí, claro, al utilizarla, no soy ningún farsante, es que para mí tiene un concepto muy claro. Para mí el alma es la esencia del ser humano y difiero de la Iglesia, para mí no está en el corazón, está en la inteligencia, en las células del humano. Vale. Bueno, sí, hombre. Al hilo de lo que estás comentando por aquí con relación al alma... ¿Sabes para acá? No. Venga, vale. Hoy toca, el otro día salían todos. Salieron los de UPL, me llamaron pseudopsicólogo, mal profesor, algunos no, los de UPL, y hoy no sale nadie. La vida es así. Vale. Es así. Además está grabado. A ver. Es verdad. Estoy escuchando a aquel señor de ahí. Yo no soy ninguna docta en ninguna materia ni de psicología ni nada. Soy una persona que vive la vida y pasa por el mundo. Yo en el concepto de alma, como acabamos de... mi concepto, para mí, que todos venimos de una tradición religiosa que nos metieron el alma como algo inmortal. Yo creo que es en realidad lo que hace sentir a la gente la necesidad de tener un alma. El sentir la inmortalidad. Cuando una persona se da cuenta de que esa inmortalidad no existe, o que la ciencia demuestra ciertas cosas en las creencias de Dios, la Virgen y todas estas cosas que nos han contado de milagros y tal, cuando te das cuenta de que todo esto no es realidad, o que la ciencia se pega con la Iglesia en el 99% de las cosas, es cuando el hombre se da cuenta de que su vida, en el transcurso de su vida, van viniendo los fracasos, la asimilación de los fracasos, muchas veces pues las frustraciones, y hay gente que sabe encauzar la vida o conducirse él mismo y decir, bueno, pues tengo que buscar otro camino. Y luego hay la persona que, por el motivo que sea, por su composición psíquica,
voy a decirlo así, a lo mejor estoy diciendo una burrada, a lo mejor esa persona no es capaz de salir al camino. Y entonces es cuando viene, pues esto, un psicólogo, una persona, un psiquiatra, dependiendo de la... Y es el que te va a decir un poco, pues lo que tú decías, el conductuismo. Puede ser, porque hay gente que no sabe causar. Hay veces que los fracasos en la vida, hay gente que no es capaz de levantarse de ellos, ¿no? Y hay personas que se mezclan ahí en su fracaso y ese fracaso cada vez les lleva más adentro. Ahí es donde veo yo, donde entra la psicología. Una persona que ha estudiado el psique, donde puede decir, bueno, esta persona voy a encontrar dónde, porque tú vas allí a hablar con una persona. Yo no he estado nunca en un psicólogo, pero vamos, lo que he oído, lo que he leído y lo que he escuchado. Tú vas allí y empiezan a buscarte dónde radica ese problema que no te deja seguir adelante. El alma para mí siempre ha sido una cosa de la Iglesia Católica que te quiere llegar a decir, yo quiero ser inmortal. Porque es muy triste pensar que somos polvo, que volvemos al polvo y que no vamos a ser nadie, que nadie nos va a recordar el momento que mueran nuestros seres queridos. Y yo creo que es por eso porque sentimos la necesidad del alma. Bueno, para no perdernos, que está muy bien, Pili. Pienso. Sí, está muy bien. Pienso. Ojo, no estoy aquí en posesión de la está muy verdad, bien, Es que mi además punto de vista, para no ser docta, hablas muy bien. A ver, entonces, que la pregunta no se nos olvide, Hoy intentaríamos definirla. ¿Qué es psicología? Porque aquí Amparo ha dicho una afirmación que a mí me parece muy interesante, que es muy divulgada hoy, que el alma está en el cerebro. Y hay mucho sobre eso, ¿no? Pero hay otros autores que defienden que el alma no está en el cerebro. Hoy yo creo que el cerebrocentrismo y el cientificismo, porque claro, una cosa es que el alma, pues, claro, es que el alma está en el cerebro y ¿qué es el alma, ¿no? Pero el problema de esto sería que si vamos al cerebrocentrismo, pues todo está en el cerebro. Entonces el alma, todo es el cerebro. Y yo creo que no se puede admitir eso. Podríamos decir ejemplos fehacientes. Hay muchas cosas que no están en el cerebro. Por ejemplo, el arte no está en el cerebro. Es en componentes operatorios de las manos que hay que pintar, que hay que aprender multitud de cosas. Lo más fácil para Punset, el alma está en el cerebro. Es un gran sabio, además hizo psicología, me consta, y lo sabía, ¿no? Pero yo creo que es no hizo psicología. Y además creo que incluso los psicólogos tenemos muchas deficiencias. Y eso hay que decirlo. Yo creo que hay que decirlo. Porque si fuera... Entonces, la idea esa, Amparo, si quisieras definir qué es la psicología, porque sería interesante definirla. Pues el estudio de la conducta humana. Vale. Muy diferente a decir que toda la psicología está en el cerebro. La conducta humana no es... La conducta no es el cerebro. O sea, hay multitud de comportamientos que no están en el cerebro. Yo creo que eso responde mucho a un cientificismo actual de la teoría de que todo es ciencia, ¿no? Y que tú puedes explicar la conducta de las personas por la ciencia, por ejemplo, la psicología. Cuando yo creo que no. Cuando yo creo que hay muchas ciencias y que pueden explicar mucho más que la mera psicología. Pero hay mucho de ciencia, claro que hay mucho de ciencia. Bueno, pero hay que definirla. Definámosla. Además, yo contrapongo al psicólogo de psicoanálisis el que la conducta humana muchas veces no se rige por otra cosa que por una serie de moléculas, llámales endorfinas. Eso sí, nadie sabe exactamente cuántas ni cómo son, pero son las muchos dirían que eso es un reduccionismo de reducir la conducta humana, por ejemplo, al sistema nervioso o a las endorfinas, a las hormonas. Ese reduccionismo sí es verdad que hace mucha mella y es muy discutido. Porque partir de que el hombre, nosotros, somos solo una realidad, pues como ahora decía, conductual, podría ser un error. En un sentido, en que nosotros somos conducta, actuamos, pero también hay otras materialidades que están ejerciendo nuestra conducta. Y aquí habría que hilar más fino, pero por ejemplo, el teorema de Pitágoras no es conducta, no es algo que se pueda psicológico, si se supiera definir qué es lo psicológico.
Las matemáticas tampoco son psicológicos. Podríamos decir que son realidades que están un poco más allá de la conducta, como pueden ser las ideas. Es decir, que hay, aparte del plano corporal, o mejor dicho, sería muy grosero decir que nuestro comportamiento es material en el sentido del cuerpo. Hay otros componentes materiales, como pueden ser onda, corpúsculo y otros, ¿no? Y entonces ahí es el problema en el cual podemos estar un poco obstaculizados por una cosa, porque la realidad no es fácil. Si la realidad fuera fácil, todo estaba en el cerebro, pero es que no es así, porque hay varias formas de entender la realidad, varias materialidades, llaman algunos, pero poco a poco. Ha levantado la mano y... Una pregunta. Es que... Una pregunta a todos, porque yo ya te digo que me gustaría a ver qué sale aquí, porque yo de momento estoy hecho también un poco... A ver. Pero es que es el cerebro el que... Es que lo veo todo en el cerebro. Bueno, bien. Pues, si todo... O sea, el cerebro. Vale. Para mí sí. Os recomiendo un libro, El mito del cerebro creador, de Marino Pérez, profesor de la Universidad de Oviedo. Por ejemplo, el que lo quiera. Yo creo que está aquí en la biblioteca. Y si no, bueno, pues mirad. Marino Pérez, El mito del cerebro creador. Es decir, el reduccionismo de la ciencia al cerebrocentrismo, todo. Ahora hasta la filosofía, algunos dicen, todo es neurofilosofía. Y ponen el neuro como que explican algo. Pero ¿qué es eso, el cerebro? Yo creo que es muy complicado decir que solo es el cerebro. Y ahí está la madre del cordero. Hay una mano levantada y luego si eso volvemos a ver. Carlos, que hoy tenía que marchar un poquito antes. Venga. Sí, pero... Venga, para acá, Carlos. Bueno, voy a salir por la señal. Bueno, yo voy a hacer... Estamos en un lío, Carlos, así que yo Sí. tampoco lo tengo claro, Yo os voy a hacer filosofía-psicología. Vale. Es complejo, yo voy a filosofar. Lógicamente, la teoría de mi ilustre profesor, Yo no he dicho todavía. Son más largas, pero... la Bienfelu, todos somos filósofos, todos somos psicólogos. Yo nunca estoy de acuerdo con nada, pero con eso estoy totalmente de acuerdo. Y es que no me voy a retrotraer en absoluto a la filosofía de hace 2025 siglos o a la psicología de hace 3 o 4 siglos. ¿Por qué? Porque voy a ir mucho más lejos todavía. Para que veáis la unión, o por lo menos voy a hacer un teorema, o sea, voy a teorizar. Entonces, yo teorizo de la siguiente forma. Vamos a ver. Los primeros pobladores, el ser humano que existió en la Tierra, lógicamente, se valía fundamentalmente de la psicología. ¿Qué dices, Carlos? ¿Sí? Se valía de la psicología, porque, lógicamente, también podría influir ahí y estar metido ahí también lo que es la sociología. Era un hombre que necesitaba tener un contexto de unión con el resto de la gente. Y en ese contexto se creaban, vamos a decirlo así, sociedades diminutas. Las sociedades diminutas tenían que tener una persona que la dirigiera, una persona que la gobernara y una persona que más o menos pudiera poner los puntos sobre las sillas con el resto de los que la acompañaban. Y aquí es donde surge la duda, me podéis decir. Bueno, pero en esas sociedades, lógicamente, el macho alfa, el más fuerte, el que más eso era el que... ¿no? Yo he leído algunos libros sobre estos asentamientos antiguos en los Pirineos, en el sur de Francia y tal, y se veía la relación, inclusive del propio autor, no recuerdo ahora, que inclusive gente, o sea, de estos primeros hombres, influían al resto precisamente con psicología. Con psicología, así como suena. Y la psicología era porque era más listo en el pensar, en ese pensar tan primigenio, tan acortado, era más listo en el pensar y todos le seguían. Porque efectivamente tenía razón, no al brutote de 200 kilos o de 100 kilos que mataba al oso canario con... en fin. Entonces, claro, a partir de ahí
A partir de ahí podemos decir, bueno, pues la psicología viene unida a la filosofía, porque la filosofía la interpreta el que sigue a esa persona que establece una psicología básica, primigenia y, digamos, casi inventada. Pero es así, es así, es así. Para mí, la psicología y la filosofía están unidas desde el principio de los tiempos. Para mí, digo en plan teórico. Comentaste ahí sobre la marcha, para terminar y para dejar más tiempo, comentaste lo del tema de la psiquiatría. Yo, no me duelen prendas, yo publiqué un artículo en el Diario de León y se titulaba La psiquiatría versus negocio. No hay hoy en día, y la psiquiatría tiene prácticamente la misma existencia de la psicología, 3 siglos. No hay mayor negocio hoy en día que la psiquiatría. ¿Por qué? Todos lo sabemos. Está todo fundamentado en base a los fármacos, en base a listados que las industrias farmacéuticas mandan a todos los psiquiatras para que decir a tal patología, a tal animismo, a tal locura, corresponde esto. Bueno, o sea, es un negocio totalmente redondo y además es que es cronificar, porque lo que dicen las industrias es que todos los alienados se les tiene que cronificar. El padre de la psiquiatría fue Pinel. En Francia, además, utilizó lo que era una cárcel, la Salpêtrière, precisamente para meter a toda esta gente allí y darles, porque él quiso fundar la psiquiatría en plan moralizante, en plan moral, darle al enfermo todo el sentido moral, sin fármacos, todo el sentido moral. Había más, peores y mejores, pero se podía. Cuando vieron el gran filón que había ahí, en esto, las industrias farmacéuticas, lógicamente, no digo más, tenía buenos colaboradores. Ahí voy dejando las cosas para que veáis cómo se va fundamentando y cómo se va de una cosa sacando otra. Pero el principio siempre será para mí que ambas, la filosofía y la psicología, son conjuntas desde los primeros tiempos. Pousset, efectivamente, dijo el otro día una cosa muy curiosa y que yo, bueno, empecé a escribir un artículo, pero voy a dejarlo porque es que me meto en muchos líos. La felicidad es la ausencia de miedo. Yo no sé. Yo la verdad no sé quién le entiende por felicidad y quién le entiende por miedo. Y es el señor Pousset. Yo no soy nadie. Solo sé que no sé nada. Pero, no sé, yo tengo capacidad de raciocinio. Me puedo adherir a Sartre, existencialista, marxismo humanista. La vida animal se narra, se describe. En cambio, la vida humana se narra. Entonces, en base a todas estas conjeturas, ¿cómo se puede decir que la felicidad es ausencia de miedo? Si en esta sociedad todos vivimos con miedo. Y si hay alguno aquí que no tenga miedo, que me lo diga. Porque me gustaría hablar con él cómo lo consigue. Por eso hay tan poca felicidad. Me vais entendiendo. Sutilmente voy soltando así aldabonazos y los vais entendiendo, ¿no? Es así, es una cosa que de verdad, yo cuando surge un tema de este tipo, como el Pousset, es que lo has tocado tú. A lo mejor me tocas otros varios que tengo también en la cabeza y te puedo decir que estoy de acuerdo o no, pero... Entonces, bueno, yo me gustaría decir, señor ilustre Pousset, usted y yo soy una hormiguita, quisiera saber que explicara eso, la ausencia de miedo. Estamos en una sociedad que todos viven. Y ya termino. El tema del alma. El tema del alma, efectivamente, es miedo. Es miedo. ¿Por qué la religión católica es la verdadera?
Cuando antes de la religión católica hemos tenido 5.567,5 periódica pura religiones distintas. ¿Por qué nos hemos atenido? Por miedo, por el alma, precisamente por eso, por el alma. Se nos ha inculcado el tema del alma. Hay mucha gente que yo respeto, ojo, yo doy mi opinión, y yo respeto a mucha gente que esa teoría del alma, en la parte cerebral, o en la parte del corazón, o en la parte de los juanetes, pero vamos a ver, es el miedo. Tenemos que creer en algo, o nos hacen creer en algo, y sobre todo está imbuido a la muerte. Tenemos que morirnos, pero te dan como si dijéramos un caramelo, como diciendo, mira, toma este caramelo que es el alma, que no te preocupes, tú si has sido bueno en la tierra, donde vayas, yo no sé dónde va esta gente, no sé, te llevas estos caramelos y vas a ser un fenómeno. Esa es mi conclusión con respecto al alma. Y finalmente os diré una cosa, esto lo sabemos todos, y es una cosa que a mí me tiene, como diría yo de joven, engorilado. Del cerebro humano, señores y señoras, conocemos, nada más, conocen los neurocientíficos, conocen el 30%. Tenemos un 70% del cerebro humano que no lo conoce nadie. ¿Qué puede salir de ahí? Es mejor que no lo conozca. Sí. Cada vez no somos una bomba. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera mostrar sus... Ramiro, si quieres, venga. Venga, a ver. Un poco de miedo. Y bueno, cuando se habla del alma y tal, a mí me recuerda cuando en el año 34 en el Partido Comunista, pues entró un chaval joven y dice, a la hora de Dios. Y le dice, mira, aquí somos ateos, haga el favor de salir y entre como Dios manda. Pero constantemente lo estamos utilizando. En relación con la pregunta, digamos, que nos ha traído aquí al debate, yo pienso que hay un error de base, pero que lo hay siempre. Porque es decir, ¿qué es la psicología? Utilizar el verbo ser es, pues eso, que puede ser A, que puede ser B. Es decir, la cuestión, porque por ejemplo me dicen, ¿tú quién eres? Yo digo, soy Ramiro. Pero yo soy Ramiro, ese es mi nombre, yo no soy una palabra. Yo soy guapo, elegante, con una melena tremenda, pues ese es mi aspecto, es mi imagen. No soy yo. Con lo cual nos llevan a esa trampa del discurso de trasladarlo a la metafísica. Para mí la pregunta sería, ¿cuál es la función hoy, y que ha surgido, de la psicología? Yo creo que es una función adaptativa a la sociedad científica, a la sociedad tecnológica, de control de la sociedad. Es decir, primero, nos hace previsibles. Segundo, nos hace que hoy estemos aquí todos muy parecidos, sentados de una manera muy parecida, el 100% de la sociedad vestimos pues, de una manera muy parecida. Pueden cambiar las formas, pero es exactamente igual, es un molde en el que la psicología nos lleva. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, anteriormente otros tipos de modelos de sociedad como Egipto, pero bueno, hay muchas religiones, lo mismo que hay muchas psicologías. ¿Qué ocurre? Te decían, para ser bueno tienes que hacer esto, lo otro, que es el pecado, que es, tenías la confesión, tenías una serie de mecanismos, todas las religiones. Por ejemplo, el budismo surge para resolver el sufrimiento. Entonces crea el doble camino, el cumple a las 8 normas para evitar el sufrimiento, del desapego, etcétera, etcétera, porque estamos apegados. Cada cual tiene su filosofía, o sin la suya y tal. Las ideologías, todas, tienen la manera de ser. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un determinado comportamiento, es que eres un burgués, entonces te ponen un molde, tienes que ser de esta manera. O hoy, por ejemplo, si tú no aceptas la brecha salarial, no eres demócrata. Si tú hablas del abismo salarial entre una diputada y una mujer como Paquita, que está hoy en el comedor social, pues eso es demagogia, eso es ser antidemocrático. Si tú hablas de la diferencia o el abismo salarial de una mujer que trabaja de presidenta de un banco a la que está fregando,
pues eso no es una brecha, eso no pasa nada. Con lo cual nos van poniendo una serie de moldes. Y la psicología, y con su herramienta de la psiquiatría, es la que nos va condicionando y controlando. Tenemos que ser, porque además ha creado una idea que es el eje sobre el que gira la psicología, la normalidad. ¿Cómo funciona la normalidad? ¿Quién nos lo da? Como en la religión estaba el hereje, como estaba el traidor, como estaba, es decir, en otros modelos, y en este modelo, precisamente esa es la función de la psicología. Precisamente hoy, actualmente, se nos ven modelos de comportamiento. Por ejemplo, hoy sería una persona que está loca, una persona que se desdoble. Antiguamente sería un santo. O que tenga una visión, una persona ve a la Virgen y dice, hay que hacer la catedral, todas las historias de las catedrales y de las iglesias, Begoña, el Pilar, todas las basílicas tienen una historia que es de alguien que ha visto, y lo ha visto, es decir, no se lo ha inventado. Hoy diríamos que eso es un delirio, pero en ese momento era un héroe, era un santo, un mártir o miles de cosas. Una persona que tuviera paranoia, pues sería el jefe de los servicios secretos, o sea que hoy llamaríamos paranoia, en otro momento sería un héroe porque es el que detecta los que nos persiguen, los que están en contra nuestra. Y por ejemplo hoy cuando va la gente con el teléfono en el metro, en todo el mundo, eso es un rasgo de autismo, pero sin embargo es eficiencia, es que estoy aquí comunicando, estoy con una comunicación impresionante. O una persona que lo que tiene es codicia para una sociedad, digamos, de tipo religioso, pues es una persona emprendedora, y nos educan para ser egoístas, para ser codiciosos. O por ejemplo, si un niño se mueve cuando es pequeño, pues es hiperactivo, y entonces se le tienen que dar una serie de mecanismos, de medicinas, de historias, para que esté sentado y acepte esto. Con lo cual, yo creo que lo que habría que es que centrar cuál es la función y cómo funciona hoy la psicología, y para qué. Lo que es, eso ya entraríamos en un tema sí, metafísico, donde cabe todo. Cabe la psicología, cabe el decir qué es el cerebro, qué no es el cerebro, cuando eso realmente hay una serie de elementos demostrativos, pero la ciencia no deja de ser hoy, y a través de la ciencia, la psicología, una herramienta que hemos evolucionado, que es útil, que nos sirve, como en otras épocas sirvieron otros elementos y se crearon grandísimas civilizaciones. Pero es una cuestión totalmente relativa. Y es más, perdona, Ramiro, yo sé que a ti no te importa que te puntualice. Hoy en día la psicología es, por decirlo así, el comodín de la psiquiatría. La psiquiatría, cuando se pierde, con toda la parafernalia que tiene, cuando se pierde, deriva al paciente a un psicólogo. Cuando se creó la psiquiatría, precisamente a la inversa. Son cosas que de verdad... Y entonces no podemos, en ese molde y en eso que dices tú de la psiquiatría, perdemos nuestra libertad creyendo que somos libres, porque nos lo hacen creer. Y esa es la función. Y todos esos que tú has nombrado, que son grandes científicos, unas personas maravillosas, pero no dejan de ser los teólogos, los doctores de la Iglesia de antiguamente, o los ideólogos de cualquier modelo nacionalista, social, de lo que sea, pero no dejan de cumplir esa función. Y yo creo que eso es, que la pregunta también, y que yo también la hago pues un poco a todos, es decir, ¿cómo me afecta a mí, y que nos lo replanteemos, la psicología? ¿Cómo me afecta a mí esa idea de normalidad? Porque nos ha robado, de alguna manera, nuestra libertad, y encima nos hace creer que somos libres. Es decir, hoy, cuando nos reímos de los que compraban mulas, de los que gastaban su dinero pues, para ir al cielo, que gastaban no sé cuántas misas y tal, y daban esto y tal, estamos haciendo lo mismo, pero desde el punto de vista de la ciencia. Con lo cual, hay modelos que se repiten, que son modelos de control, y no somos capaces de liberarnos de ello, en primer lugar, en nuestro pensamiento, porque nos atrapa el lenguaje. Una vez que introducimos el qué es, dejamos de entender cómo funciona aquello que nos está dominando, y ya nos introduce en su historia. Bien, en ese sentido,
Carlos, ¿quieres salir aquí? Venga, hombre, que ha salido... Es que si no va a aparecer esto de autista. Ven para acá. Hoy Ramiro le da por no salir, le jode la película. Que salga Carlos. Venga, que ha salido más veces. Yo no, la primera. No, ¿cómo que no? ¿No ha salido más veces? ¿Alguna tiene que ser la primera? Venga, eso va. Venga, Carlos. Bueno, yo creo que todo empezó cuando un mono... Carlos tiene dispensa, que ayer me lo dijo por teléfono, ¿eh? No creéis que es porque... Perdón, no digo él, Carlos, el otro Carlos. Tiene permiso, venga, perdón. Cuando un mono se puso de pie y empezó a alargar el cuello para ver más a posibles enemigos, se desarrollaron las cuerdas vocales. Y entonces empezó a emitir no solamente un gruñido, sino varios gruñidos. Y nació el lenguaje. Así es como nace un poco más o menos la utilidad de las cuerdas vocales. Y entonces, una vez que sale el lenguaje, salen las ideas. Hay un gruñido para expresar miedo, otro para expresar placer, otro para indicar dónde está la comida, y de ese lenguaje sale la filosofía, sale el pensamiento. Los pensamientos vienen desde los mitos, empiezan con los mitos, las leyendas, después viene Platón, Aristóteles, Sócrates, antes ellos, y empieza el pensamiento y la filosofía. Entonces llegamos así, de forma muy rápida, como un proceso de evolución, pasamos por las religiones y llegamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX hay una gran dicotomía, una gran ruptura, con una línea de pensamiento cuyo fundamento era la religión, y es el materialismo. Está Nietzsche, está Marx y otra serie de ellos. Entonces, eso respecto al pensamiento. Respecto a las ciencias, sucede una cosa parecida, también evoluciona, ¿no? Y entonces empieza a salir la física, la química, y empieza a salir la ingeniería. La física y la química analizan los diferentes fenómenos medibles. La ingeniería construye modelos y construye máquinas a partir de esos conocimientos. Lo mismo pasa con la psicología y la psiquiatría. Surge la psicología y la psiquiatría empieza a hacer medibles ciertos fenómenos a través del conocimiento neurológico de las neuronas, del funcionamiento neuronal. Y empieza a aplicar remedios que también son químicos y que intervienen biológicamente y que tienen sus consecuencias. Y es eso, yo creo que no hay más, porque los modelos de Dios, de alma, de mundo, son modelos antiguos del pensamiento no materialista. Pero si vivimos ahora en un mundo materialista y que gracias a ese conocimiento del siglo XIX, de ese aterrizar en el materialismo, ha supuesto una prosperidad social, eliminar cantidad de lacras que había antes. Hombre, llevamos en Europa el periodo más largo de paz. Nunca, a lo largo de la historia, en Europa había habido 100 años, no, 100 años todavía no, 80 años de paz. Jamás. Y eso es gracias al materialismo. Entonces, yo no sé por qué empezamos a pensar en el cosmos, en el alma. Todo eso no existe. Existe todo lo medible y pensable. Y solamente eso. Entonces la psicología es un paso más en ese terreno, igual que la psiquiatría, que van en paralelo. Primero viene la psicología y después la psiquiatría, históricamente. Primero viene la física y después la ingeniería, históricamente. Primero viene Bohr con su teoría de electrones y después viene la ingeniería de las computadoras. O sea, eso es así. Viene la teoría de los quant y ahora viene la teoría del 5G, o sea, la ingeniería del 5G que se basa en la teoría de los quant. Y no creo que haya más problemas, a lo mejor es muy simple. Pero yo creo que todo es producto de una evolución. Soy un tremendo evolucionista, o sea, siempre pienso eso. Y creo que no hay ninguna otra consecuencia, y no tenemos por qué comernos la cabeza con muchas cosas. Está bien que los filósofos os la comáis, pero nosotros los humanos...
Bueno, pero aquí todos tenemos una filosofía, tú lo has expuesto. No, yo no tengo una... Tengo un punto de vista, no una filosofía. Eso es lo que llamamos los filósofos filosofía. Bueno, todo. A ver, una cosa que me gustaría a mí decir antes de... para poner aquí un poco de orden y tal. Me parece muy oportuna la intervención de Ramiro y yo creo que eso era parte de lo que yo quería que aquí saliera. Yo aquí tengo 3 hojas y como soy moderador, pero sí me parece que es atinar en la crítica al discurso de la psicología. Y en eso creo que hay que ser bastante, igual que contra la psiquiatría, bastante impíos. Es decir, que hay que ir contra el discurso de la psicología, que flota de una manera en el ambiente que el que se lo trague, pues tenemos que hacérnoslo mirar. Tienes que ser feliz, no tienes que ser contestatario, has de ser sumiso, aunque no te lo digan así, es muy parecido, y creo que esa era un poco la segunda parte, que es psicología. Es verdad que, claro, es que todavía no podemos decir nada, porque claro, pero partimos de eso. La realidad es un proceso, no se puede definir con una metafísica anterior. Y luego la siguiente era filosofía de las psicologías. Y quisiera decir 2 cosas a propósito de esto. Yo creo que, por ejemplo, el psicoanálisis tiene una ideología fundamental para las clases burguesas, porque Freud, aunque lo quisiera extender a todo el mundo, él era para la gente con una inteligencia aceptable, perteneciendo al estatus social que hay que estar, porque 100 euros de los de ahora, durante 6 años, como yo tuve a un catedrático de psicoanálisis que se psicoanalizaba en París, es 6 años, más Woody Allen, que está toda la vida, pero claro, sale cada bastante de las películas. Creo que hay que analizar mucho las psicologías. No creo que todas sean igual. Yo he dicho que me cuesta mucho definir lo que es la psicología, porque claro, si no crees en la psique, y ahí sí creo que hay que hacer una criba total de qué es la psique. Y todavía, o qué entendemos por psique, si a don Ramiro no le parece pertinente, o como sea. Pero no podemos hacer filosofía de las psicologías si luego decimos, no, es que no hay que definirlo. Es que si no, no sabemos de qué hablamos. Porque es muy distinta la psicología marxista, que yo la he citado, cuando dice que los hombres tienen la conciencia social que tienen no por ellos mismos, sino por el ser social. Es decir, que no es una conciencia subjetiva, que nuestra conciencia depende totalmente del grupo social en el que estamos, y que ahí está la infraestructura económica, y es ahí donde a mí me gustaría que ahora pues salieran a reducir muchas de las cosas. Creo que es funesto muchas de las psicologías que se están operando en el medio ambiente, con psicólogos de pacotilla que salen ahí diciendo que tú lo que tienes que ser feliz, preocuparte de tu vida, aislarte con tus problemillas, no comentar tu grupo tal, y que esa dimensión, que también lo dije al principio, está extendida y estamos handicapados, es decir, estamos totalmente neutralizados. Creo que el conductismo, si lo estudiáis, si se estudia, igual que el marxismo, con todas las críticas oportunas, tiene un filón de coincidencia de marxismo con conductismo impresionante. Y me da la impresión que el conductismo, nacido en la sociedad americana capitalista, fue totalmente neutralizado por el Star System o por los que estaban con el cotarro bien cubierto, porque las afirmaciones que dice Skinner son las siguientes: la admiración, la valía personal, el mérito, el éxito no dependen del sujeto, sino de un aprendizaje donde el sujeto está, y coincide plenamente con el marxismo. Por lo tanto, estas cosas, como siempre, están sometidas a vuestra posterior crítica, sobre todo, bueno, si hace al caso. Pero el psicólogo, la función de la psicología hoy, creo que es adormecedora. Es ideología en el sentido de Marx peyorativo, no en el de Lenin, que las ideologías tiene otra noción de las ideologías. Es decir, vamos a darle aquí a la gente que salga aquí en los 4 marcianos, o los gatos, esos, las cucarachas, estos, los hormigueros, que sale ahí un psicólogo diciendo tienes que ser feliz, tienes que ser resistente a todo, no te opongas al sistema en el que estás. Es normal, y esto lo he dicho más de una vez, que Imanol Arias en la 1 se forre
de una manera increíble cuando el resto de la people tiene que madrugar, currar mucho más que esta gente, encima en la pública. Y entonces esto te lleva a barrenar todo lo que, claro, como estás consumiendo esa droga, el que está a merced de los opiáceos está totalmente administrándose la droga en sus pisos privados. Mientras la Ana Duato y otra gente, que no digo que hayan hecho evasión a paraísos fiscales, sino que aunque no lo hubieran hecho, es nefando que en la televisión pública esas millonadas puedan pertenecer a un sujeto cuando viene totalmente por la instancia de la televisión, de ese ente público, en el cual, como caja de Skinner, a unos se les dispensa la hostia y luego a los celadores de los hospitales, que nos reciben cuando aparecemos ahí todos hechos polvo, pues mano de obra barata. Entonces, que quede claro por dónde vamos. Y yo renuncié a los 5 años de psicología porque ya no me importa nada y creo que hay que ir contra ella, desde un conductismo muy serio. Es decir, que si el otro día me llamó algún pseudopsicólogo, pues sí, porque no lo quiero ser. Porque no lo quiero ser. A no ser que sea psicología crítica, y tenéis un libro magistral de un profesor de Manchester, Ian Parker, que por decir estas cosas le dijeron que en la universidad sobraba, por tener un discurso feminista, marxista y muy cañero. Lejos de, ay, voy a psicoanalizar a ver qué me pasa en mi alma, a ver si me llevo bien con mi figura paterna. Entonces, hasta como esto tendría que ser más tiempo, hay que analizar no las psiques individuales, sino el sistema en el que estamos de referencia. Y es brutal lo que está pasando. Perdona, entonces te estás diciendo que estamos manipulados al 100%. No, eso lo ha dicho Ramiro y yo también lo comparto. Que somos tontos. ¿Y qué más das? Sí. No, que somos tontos reconocidos, nosotros mismos que somos tontos y encima seguimos alimentando el sistema. Pilar, yo creo que lo que tenemos es que empezar a filosofar, ya que Carlos decía que los filósofos tenemos que usar las armas críticas a través de diálogos, quedar con los amigos no para decir cuántos pisos tengo, sino qué está pasando, qué cojones está pasando. Creo que es la función. Entonces, ¿no te das cuenta que yo, pues peor para nosotros. Yo, ahora mismo es muy complicado que la gente hable contigo. Pues que espabile. El que sea tonto que espabile. Que lo hemos dicho una película que no... Pilar, estaba esta mujer que no ha hablado mucho, solo ha dicho lo del cerebro y ahora si quiere salir... Bueno, pues yo es que tengo más preguntas. Bien, estupendo. Así me gusta, que salgamos aquí a la Pero plaza. es, bueno, Y si quieres dar un discurso de la hostia, no, que como Demóstenes, lo que quieras. No puedo. Lo que quieras. Bueno, pero a ver, lo que he ido apuntando aquí son cosas que habéis dicho y en las que, bueno, pues no sé, tampoco es que esté yo muy de acuerdo. Tú has dicho, por ejemplo, que la psicología como que nos impone ser feliz. No, algunos psicólogos que salen ahí como en Santa Cruz como dicen, que tienes que ser feliz. Pero tengo bueno, un cáncer, tengo muchos familiares, he dicho, ay, tienes que ser feliz, hombre, no digas gilipollas. No, hombre, bueno, en ese contexto no sé, pero yo es que la felicidad no la veo una exigencia, la veo un deseo que tendremos todos, ¿no? Bueno, pero hay que definir qué es felicidad, porque claro, Pues hay tantas ideas de felicidad. para cada uno será una cosa. Claro, y para el asesino, pues es muy feliz matando el psicópata, como pasa muchas veces. Ese es el error. Pensar que, hombre, es que Rato con las campanadas era súper feliz. ¿Os acordáis en Bankia? Hostia, los enteros de otros bajaban la hostia. Y muchos que están ahí en el Congreso, los diputados, son felicísimos. Hombre, mira qué vacaciones tienen. Y los dispendios, claro, son felices. Bueno, no. Eso no lo sabemos. Bueno, pero entonces tampoco se puede decir que sean felices. Es que lo ha dicho ella. Es que lo ha dicho ella. No, yo se lo he dicho que ser feliz no es que sea una obligación que imponga la psicología, yo creo que es un deseo de todos, ¿no? Y cada uno tendremos nuestra idea de felicidad. Sí, pero pero una cosa, dice Séneca, todos los hombres hermanos Galión quieren ser felices, pero luego cada uno tiene una idea de feliz. Bueno, eso sí, sí, claro, indudablemente. Pero es lo que he dicho. Claro, el ladrón quiere ser feliz con el piso, pero no lo vemos. Vale, pero es que entonces a lo mejor no te había entendido bien. O no me he explicado yo bien. O te he entendido yo mal, como que... Pero a mí me gusta más como lo dices porque por lo menos me haces a mí despertarme. Yo me he estado durmiendo. Bueno, también, bueno, soltaste una pregunta. ¿El público qué entiendes por psique o psique? Yo entiendo los pensamientos y los sentimientos de cada uno. Mis psiques son mis pensamientos y mis sentimientos y ya está. ¿Y la voluntad? Pues la voluntad, lo que yo deseo, conscientemente o inconscientemente. Pero eso supone hacer un proyecto futuro.
Sí, pero todos tenemos algún proyecto de futuro, Es algo ¿no? que no es. ¿Cómo, perdona? Un proyecto futuro es algo que no es. Y si no es, Bueno, pero a lo mejor es necesaria una idea para que en el futuro se materialice, ¿no? entonces aceptamos que lo que no es, es. Lo que no es puede ser, o no. Podrá ser o no. Ese es el error de utilizar el verbo ser. Esto es una falacia. Entonces es una falacia con otra falacia más otra falacia. Pero termina, yo quiero intervenir. Un chufleta, que decía. Emilio, si quieres salir y compartes así diálogo ya que acabas de llegar y le preguntas al compañero ya que no quería hablar y venga. Sí, bueno, yo le quería preguntar también a Ramiro, lo de que la psicología intenta dominar la sociedad, yo creo que no lo sé, pero el derecho también, pero el derecho es necesario. Sí, no, pero vamos a ver, el problema es que la psicología es una herramienta. Te voy a poner un ejemplo. Todo lo que se ha dicho del psicoanálisis, de tal y cual, se aplica. Y se aplica, pero no porque seamos tontos. Porque si a ti te tiran una bomba, puede ser muy fuerte. Te echan, te matan, te dejan hecho polvo. Es porque nos atacan. Y la publicidad es la vía, digamos, es la punta de lanza con la que se utiliza todo esto. Cuando te ponen en un anuncio un chico guapísimo que entra en un coche, una chica guapísima al lado del coche y tal, te están tras... Yo no veo publicidad. A ver, tú crees, el problema está, y ahí está el psicoanálisis, el problema está en que tú estás viendo, sin ver la tele, sin oír la radio, más de 200 estímulos publicitarios al día, sin darte cuenta, más luego la transmisión de los que sí que ven la tele. Yo, por ejemplo, no me interesa el fútbol, no juego al fútbol, pero ni me interesa, pero sé el resultado porque está en el ambiente, porque si mi hijo dice, que el otro dice, que el vecino, que lo oigo porque voy en el autobús, que no sé qué, hasta las telenovelas, que nunca las he visto, sé de qué tratan, porque es de lo que habla mi madre por teléfono, con la abuela, con no sé qué, con tal. Es decir, los estímulos que tenemos, bien en conductismo, que te dicen, lo que ha dicho de la paloma, aquí, si compras esto vas a tener éxito, porque vas a ser valorado. Si compras tal. La publicidad es una herramienta de control de la sociedad. Y eso es psicología. ¿Por qué las multinacionales, en cosas que no tienen nada que ver? Oye, la publicidad sí. Tienen hoy fundamentalmente matemáticos e informáticos y un ejército de psicólogos, los bancos, pero industrias hasta de textil. Es decir, psicólogos y gente que ha estudiado psicología y psiquiatras para inducir ansiedad, para que compres, te ponen un determinado tipo de música. Fíjate, tú dices, yo no veo la tele. Solamente la forma en que están estructuradas las ciudades, por eso la arquitectura es tan importante, por eso la ciudad ni nos lo planteamos, pero según andes por callejuelas o andes por una gran avenida, tu psicología es diferente, te apabulla, qué grande es esto, qué tal, porque hacían las catedrales tan grandes. Eso era un sistema de control. Pero hoy lo que nos hacen son mecanismos para convertirnos en clientes, pero sobre todo dominarnos. Y eso es lo que, es decir, que se me olvidó antes decir precisamente que el elemento que estamos, digamos, siendo utilizados, pero no por tontos, repito, sino porque nos atacan y nos quitan, nos amputan, nos castran nuestra libertad y nuestro pensamiento, es la publicidad permanente. Y todo es publicidad. Yo ahí estoy bastante en desacuerdo con ese planteamiento. Estás admitiendo de base que funcionamos por impulsos inconscientes, y eso no lo ha demostrado nadie. No, y por conducta. No, y lo de la conducta igual. Skinner falla completamente en la guerra de Vietnam. Anda, que nos intentó utilizar el skinnerismo para que los vietnamitas agacharan las orejas, y se consiguió todo lo contrario. Es decir, que el conductismo hoy en día, desde un punto de vista científico, ojo, está superado. Está superado. Dijo lo que tenía que decir, en su época fue la reacción científica frente a los planteamientos del psicoanálisis, tenía que surgir en América, en Europa surgió la psicología de la Gestalt, que aportó muchas cosas, pero claro, el problema es que era una psicología puramente teórica, no era experimental, como el conductismo. Pero claro, al conductismo se le olvida que entre el estímulo y la respuesta
hay un cerebro. Y el cerebro no funciona de forma necesaria, funciona de forma contingente. Pero una cosa, es que viniste más tarde, sí, y toda mi tesis me la has jodido, porque yo digo, es que Skinner no dice eso. Ya hablaré yo contigo porque estamos últimamente, no ahora, sí, pero creo que eso lo perfila muy bien en su obra, ¿eh? La contingencia además lo utiliza él. Skinner del cerebro no le interesa nada. Entonces, pero bueno, te quiero decir que fíjate lo de la psicología, aquí no se pone ni de acuerdo nadie. No, entonces, lo que voy, una cosa es enfocar la psicología desde el punto de vista científico, que hay que echar mano del cerebro, el cerebro como órgano que da lugar a dos parámetros fundamentales, y digo fundamentales porque todavía no los podemos definir, que son ciencia y el significado. No lo podemos definir, no sabemos qué es. Nos pasa como con la longitud o el tiempo, son magnitudes fundamentales, no se pueden definir, ¿vale? Pero sí sabemos que mirando al sujeto como sujeto es necesario y suficiente el cerebro para producir conciencia y producir percepciones, producir conciencia. ¿Vale? Otra cosa es el hombre, como sujeto inmerso en una sociedad. Claro, y ahí ya lo cambias por el cerebro. Claro, porque el cerebro de una tribu no tiene nada que ver con el cerebro. No, lógicamente, ¿pero por qué? Porque por las circunstancias interaccionamos, claro. Interaccionamos unos con otros. Interaccionamos unos con otros. Entonces, a lo que voy. Bueno, un lío esto, ¿eh? Hay una persona que no ha hablado y una cosa de la psicología, termino. Ya, sí. 30 segundos y termino. Y una cosa es la psicología como ciencia y otra cosa es la filosofía de la mente, que eso sí que nos puede dar para hablar lo que queráis. Sobre todo para los que no creemos en la mente sería la hostia, es divertido. Pero bueno, pues porque, mira, el concepto de lo mental, Gilbert Ryle, que luego influyó muchísimo en el skinnerismo, ese libro es muy interesante, lo prologa José Antonio Marina, y ahí vino a decir que la mente fue un error que nos metió, según él, que no lo voy a defender aquí, Descartes, por dividir al hombre entre mente y cuerpo. El gran descalabro para que seguimos hoy presos de él. Es el lío monumental, porque claro, eso no lo podemos ahora abarcar, pero ahí está el meollo de la cuestión. Pero sin cuerpo no hay mente. Pero es que sin cuerpo no hay mente. En una Puebla, un ejemplo palpable. Una enfermedad común, el Alzheimer. Sí. En el momento que el cerebro falla... El organismo, sí, claro. Bueno, pues sí, es el organismo, pero pues... Y en el momento que uno se queda tetrapléjico puede funcionar el cerebro y ya no puede hacer nada. Es un ejemplo un poco más en el sentido de las patologías, ¿de acuerdo? Cuando tienes una lesión del área parietal derecha, la percepción izquierda del mundo desaparece. Desaparece tu brazo izquierdo, no lo reconoces. Incluso describen casos de una enferma que llamó a las enfermeras por la noche diciendo que había alguien en su cama que estaba con un brazo ahí. Por tanto, vamos a eso, la mente es mente como tal mente. No podemos entender el dualismo. Sí, es muy complicado. Ese tema sería otro, mente, cerebro y psicología o cuerpo. Porque Mario Bunge acaba de morir, el argentino filósofo de la ciencia, y él defendía pues, una cierta emergencia de la mente. Pero, como veis, estas cuestiones no se solventan aquí en una hora y media. Hay un joven por allí, ¿quieres decir algo? No. El joven. Sí, pero... Espera, oye, Ramiro, es que hay un chico, y como modero yo, otro día moderas tú. A ver, puedes venir para... Sí, yo no voy a decir nada importante. Bueno, pero lo que digas... Si lo quieres acabar, por supuesto. Claro, sí. A ver, que Ramiro, que tendrás razón con que la psicología es un instrumento que estarán utilizando, pues no sé, pues los estados para que compremos lo que quieren que compramos, será verdad, pero también hará algo más. También nos ayudará cuando tenemos un sufrimiento, pues por lo que sea. Digo yo, ¿no? ¿O no? Yo nunca he ido. Yo tengo experiencia de psicólogo, sí. ¿no? O sea, por el tal, y a mí no me ha solucionado nada. Si no te lo solucionas tú... Pues hombre, el cerebro... ¿Tú piensas igual? Que si no me solucionaría mis problemas... Mira, es que tu nombre es... Perdona. Cristina. Mirad, vamos a ver. Si alguien se queda...
Pero a lo mejor es la sociedad. Si alguien se queda sin pareja, por ejemplo, alguien que pierde, o que se queda sin dinero, el conductismo ni Dios Padre le puede ayudar hasta que encuentre estímulos incompatibles con esa depresión. Lo dice Spinoza en el siglo XVII, es decir, una pasión arranca otra. Pero claro, el conductismo no es el señor que te saca ahí una bola de cristal. Los problemas de la vida son totalmente cercanos a nosotros, que parece que la gente quiere, ay, ya no tengo problemas porque el conductismo me va a arreglar. Es una majadería querer aplicar el conductismo o la psicología a todo. Si quieres venir, querría salir. En ese sentido, mientras sale el caballero, es que no se oye. ¿Intenta aumentar un poco más? Sí, venga. A ver, ¿qué pasa con un tema? Venga, quedan 5 minutos. Bueno, pues, déjame. A ver. Voy a sacar un tema que igual no tiene que ver, pero tiene que ver con el comportamiento humano. Si no me entendéis, que alguien me pare y lo repito. Pues ya no te pones en pie. Entonces te Vale, venga. Venga, va. Vale. Por favor, silencio. A ver. Voy a intentar construir la conversación, aunque no sé. Es que, a ver. Por una parte hay gente que sabe la situación de España, de cómo es el comportamiento de los nativos de aquí. Dicen que este es un país lleno de gente rencorosa, gente que no consigue olvidar cuando le han hecho daño y tal. Pero por otra parte hay gente que dice que la venganza, que es una palabra muy malsonante, por lo que significa, o sea, por la idea mental que guarda, pues que es algo que en sí es perjudicial. Bien para ti mismo, bien porque puedes acabar sancionado legalmente, o bien para esa persona a la que se lo haces. Entonces yo puedo recomendar un foro, por ejemplo a ti, Miguel Ángel. A ver, hay muchas páginas en internet que te hablan de esto, de la venganza, en psicología, y que te hablan de que puede ser perjudicial. Pero solamente he encontrado unos poquísimos que hablan de que puede resultar beneficiosa. Hay uno que se titula, si quieres te lo recomiendo, o te lo digo por el WhatsApp, porque tengo un WhatsApp. Vale, genial. No voy a decir si yo lo he intentado o si lo ha intentado alguna persona que yo lo conozco. Una cosa es los beneficios psicológicos, es decir, que tú te sientas satisfecho, congratulado, y otra cosa es el cómo realizarlo. Es decir, el si tú sientes más felicidad que desfelicidad. O sea, entre una cosa y la otra. Y los psicólogos estos que han experimentado esto, los causas, el porqué, cómo se hace, son de Estados Unidos. Parece que Estados Unidos siempre se mete en todo. El foro la página es los beneficios inesperados de la venganza. Si quieres... Bueno, es uno que... Y... Bueno, y por otro lado, yo lo que creo es... Lo que tengo es un pensamiento diferente al resto de la gente. La gran mayoría de la gente te recomienda eso, que si... Bueno, lo que todos sabemos, lo que todos nos dicen. Que si pases, que si te metas en tus cosas, que si tengas vida social, que te apuntes a actividades, que lo dejarás atrás. Pero cuando, por ejemplo, te quitan algo que es sagrado, de estilo algo que no puedes recuperar, un objeto que para ti fue valioso, una cosa que no sé qué, igual te dirán que tú tienes un problema, pero es que ese problema igual no es culpa tuya. Te dirán que si intentas devolverle algo, su propia medicina, que si te dirán que te pones a la altura de él, o a la bajura de él, como lo quieras ver, te dirán que es que le darás la razón. Pero si por ejemplo ponemos el ejemplo de... A ver, yo no tengo ni idea de política y no me gusta hablar de lo que no sé. Ni soy de ningún partido. Pero si por ejemplo ponemos el ejemplo de lo que ocurrió en el Puente de los Leones, todos sabéis de quién hablo, yo no sé si era culpable o inocente, ni quiero meterme. Pero los dos que le hicieron eso, diría, es mejor deshacerse de una que está haciendo la vida imposible de los demás que dejarle seguir viviendo. Por ejemplo, cada uno tendría sus razones. Y luego, el juez sabría por qué, diría que esta se merece ir a prisión que no dejarles en libertad, por ejemplo. Hay gente que dice, a veces tengo un dolor del alma para el que no puedo, y es que no puedo más, y me tocan las narices y me tocan las narices y exploto. Y eso es típico de los seres humanos, no entienden de grupos sociales. Y creo que no tenía nada más que decir. Sí, pero ante ese dolor tendrá que ayudarnos alguien. O se aguanta cada uno como puede, no sé. Claro, se aguanta cada uno como puede. Cada uno va con sus apuestas por ahí. Cualquier solución
terapeutas, cualquier otro no sé qué, vida social, buscar recomendaciones a la gente. Y si después de todo eso, después de cualquier otra sanidad, seguimos sintiendo ese dolor, antes de suicidarte tú, primero pisar al que te ha estado pisando un montón de veces, que es muy hijo de puta, antes que a ti mismo, digo yo. Es que tú te tienes que ver en esa situación para saber de lo que estás hablando. Sí, pero bueno, yo he hablado de dolor en general, no del caso de... Yo que sé. No, es un ejemplo como otro cualquiera. Y yo ni estuve allí, a lo mejor los rumores y lo que pone en la Wikipedia incluso están mintiendo. Porque como somos seres humanos, todos podemos mentir. Es un ejemplo como otro cualquiera. Bueno, última palabra para Mara, que no ha hablado, y antes... creo que levantaba la mano. Para ti, ¿vale? Venga para acá, joven. Ay, no. Vaya. Yo, al hilo de lo que decía Ramiro, que había otro por ahí que decía que entre lo que el mandato y lo que cumplíamos, la parte que cumplíamos, estaba la mente, o no sé cómo lo decía. Yo creo que se cumple 100% lo que dice Ramiro. O sea, lo fagocitamos todo, lo absorbemos todo lo que nos ponen. La prueba es que lo compramos todo, incluso los pantalones rotos. Los pantalones rotos ya es, bueno, antes eres un mendigo, ahora es el que puede pagar 50 o 100 euros por sus pantalones. Y el roto además tiene que estar en un determinado sitio. No es el pantalón roto que esté roto de usarlo, de que se te rasgó por aquí, no te lo puedes poner, tiene que ser con el roto aquí. El tema de los psicólogos, y que me perdone quien se pueda sentir un poco ofendido, pues también nos lo vendieron los americanos, la sociedad americana que tanto seguimos, porque ahora mismo a través del cine, la televisión y todo lo que nos venden, pues seguimos. Entonces el tema de los psicólogos también, como los psicólogos lo consumen todos los americanos, siguiendo a Woody Allen y todos los americanos que van al psicólogo, pues aquí también. Que el psicólogo, a ver, no menosprecio a los psicólogos, que a lo mejor se me entiende eso. Como decía, me parece que se llamaba Pilar, que investiga lo que a ti te está pasando, el origen. El origen de lo que a ti te está pasando se lo vas contando tú, que vas contando allí todo lo que no cuentas a nadie más, porque no es psicólogo ni te cobra, porque sabes que no es psicólogo ni te cobra por ello. Entonces, a mí no me lo contarías, no me lo dirías, porque no crees en mí, no tienes que creer. Pero si yo te digo que no me conoces en la calle, te digo que soy psicóloga y que vas allí a mi gabinete y me cuentas todo, seguramente, pues yo también sepa la causa de tu... Bueno, como veis, yo creo que no hemos progresado mucho, pero al mismo tiempo hemos progresado mucho. Ha sido muy... la última persona que va. Venga, muy bien. Es la primera vez que he venido y me ha parecido interesante, pero echo de menos las referencias de mujeres ilustradas, tanto en filosofía como en psicología, porque no habéis nombrado ni una. Perfectamente, tú entonces, estabas ahí, podías, pero una cosa, perfectamente. Totalmente pero tú, no referenciado. Pero hombre, ahora con un minuto es que me parece un golpillo bajo. Porque no has, pero ¿por qué no has levantado la mano? Yo acabo de levantar porque he querido llegar hasta el final. Para lo que dije al principio. Quería saber cómo iba y si la ibas a nombrar. Pero hombre, al cogerte tú como juez... No, yo no digo que sea juez. No, pero al callarte tú, que lo podías haber dicho, pues has como impedido... está esperando que alguien lo dijera. Entonces yo quería... Dejarme que termine. Yo echo de menos eso. Pues aquí son bienvenidas esas interpretaciones, si salen. Si no salen, yo no me puedo inventar a la cantidad de filósofos. Incluido tú. Sí, pero que yo no soy Dios, pero que tú podías haberlo hecho. Me parece que ese experimento está bien. En otro momento, pero que yo es la primera vez que he venido y como siempre en cualquier conferencia... Bueno, pues para la próxima vez, si vienes, pues puedes empezar perfectamente, levantar la mano. Simón de Beauvoir o Hannah Arendt. Pero es culpa mía, por ejemplo, que... No, te quiero decir, yo aquí levanta a la gente, en esta asamblea levanta la mano el que quiere. Yo no digo, oye, que tú... has hablado siempre de Séneca, Aristóteles, cualquier cosa. Sí, por eso yo creo que hubiera sido muy interesante. Sí, pero no has dicho ninguna. Hubiera sido muy interesante que yo, igual que no he probado contigo y no te he experimentado, que tú hubieras citado a alguna mujer. Hubiera sido muy interesante. Me parece que tienes que hacer una reflexión, porque si venimos a un sitio, a ver si hablan de no sé quién, de Maradona, y yo no lo digo, Maradona no sabe. Yo he hablado de Paquita. Bueno, y yo de Paquita. Joaquito la chocolatera. Bueno, encantado de vuestra presencia y nada, que otro día más y mejor, ¿vale? Venga.